Hola, mis amores, buenos días, ¿cómo están? Chiquillos, como en la clase pasada no pudimos terminar las 35 preguntas del simulacro de diagnóstico, vamos a terminarlas ahorita. Este va a ser un videito corto, nada más con las preguntas que nos hicieron falta y listo. Aquí tenemos la pregunta 21. Vamos a seguir con la misma forma, con la misma modalidad que hemos venido siempre. Leemos primero la pregunta. El texto anterior indica que el estudio del periodo colonial costarricense permite a la sociedad. Recuerden que la colonia es cuando nosotros pertenecemos a España porque nos obligaron a pertenecer a España, ahora no por gusto. La conquista fue cuando llegaron violentamente a obligarnos, ¿ok? La conquista fue cuando llegaron a invadir territorios, no formaron muchos pueblos, sino que apenas iban como explorando. La colonia es cuando ya viven aquí, ya cuando hay una ciudad principal que es Cartago, cuando ya las personas viven normal, se asimilaron las tradiciones de España como la religión católica, el idioma, la ropa, etcétera. Vamos a ver qué dicen las tres opciones. Dice A, la comprensión de la razón o razones por las cuales Costa Rica se caracteriza por ser una sociedad multiétnica y multicultural. Pues esto suena bastante bien, ¿verdad? Porque es verdad, si somos una sociedad multiétnica y multicultural donde se mezclaron las tradiciones indígenas con las españolas, con las afrocostarricenses, en ese momento. Más adelante es cuando ya se incorporan las asiáticas, ¿verdad? Que después ese tema se ve en estudios sociales. Pero como estamos hablando de la colonia, es la cultura indígena, la cultura europea, que en este caso es España, y la cultura africana, que son los que vienen en condición de esclavos y se mezclan estas tres en la colonia, ¿verdad? B, la igualdad de condiciones socioeconómicas que poseen los pueblos indígenas a partir del periodo colonial. Que haya igualdad con los pueblos indígenas no pasó en aquella época ni pasa en la actualidad, entonces la B es falsa. C. El trato igualitario que recibieron las etnias originarias por parte de los europeos a su llegada al país es casi que lo mismo que la B, ¿verdad? La C dice que todo fue un trato igualitario y que todo fue color de rosa y sabemos perfectamente que eso no es cierto. Así que la respuesta correcta es la A. Continuamos con la 22. Recuerden que siempre ustedes pueden hacer pausa, intentar ver qué hubieran contestado ustedes, si identifican las palabras, las trampitas, las banderitas rojas. Dice la 22. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es uno de los principios democráticos que muestra la independencia de Costa Rica? A. Defender sus ideales. Aquí suena maravilloso, ¿verdad? Suena muy bien la A, pero resulta que dice separatistas. Separatistas es así lo que suena, separar, ¿verdad? Y obviamente, recuerden, nosotros en Costa Rica no buscamos la separación, sino la integración y el trabajo en equipo. Pero después se pone peor, ¿verdad? Dice, mediante la lucha armada. Nada de eso va con Costa Rica. B, querer gobernarse a sí mismos como una unidad política independiente de las autoridades españolas. Esta suena bien, chiquillos, porque es lo que se hizo, ¿verdad? Independizarse de España, querer ser nosotros mismos y no una colonia de España. C. Utilizar las leyes y la vía administrativa para realizar cualquier solicitud ante los representantes de la monarquía española. La C no tiene nada que ver con el tema, más bien indica como que seguir dependiendo de España, como seguir pidiéndole permiso a España para las cosas. Y recuerden que aquí habla de la independencia de Costa Rica y nosotros no tenemos que pedirle permiso a España para nada que no tenga que ver con España, ¿verdad? Tampoco es que yo voy a ir y entrar al país sin pedir permiso. Obviamente, si estoy en España, tengo que pedir permisos. Pero Costa Rica, al independizarse de España, ya no depende de hacerle ninguna solicitud estando nosotros aquí. Entonces, la C se descarta por falsa. La respuesta correcta, ay, la respuesta correcta es la B. Pregunta 23.
Dice, de acuerdo con el texto anterior, la educación cívica incide en la vida cotidiana es lo que hacemos a diario, de la sociedad, ya que A, propicia el aprendizaje de los valores, hasta ahí suena muy bien, formas de comportamiento, sigue sonando bien, las características culturales, entre otros, de la comunidad donde se habita. En la A no hay ninguna banderita roja, todo suena muy bien, pero siempre veamos las demás. B. Prepara a los ciudadanos, suena bien, para vivir en una sociedad, suena bien, hasta que llega a nuestra principal banderita roja, desinteresada. O sea, que no me interesen los demás, que no me preocupen los demás miembros de la comunidad. Esa es de las peores banderitas rojas, así que la B de una vez se va. C. Enfatiza el conocimiento de culturas ajenas a la propia. Ninguna materia de nosotros, de las normales, porque yo sé que ustedes en algunas escuelas ven cultura y que tiene que ver con otros países, pero digamos de las materias normales, español, estudios, mate, ciencia, cívica, ninguna de estas materias se va a enfocar en la historia de la cultura ajena. Por supuesto que vemos las culturas ajenas, tenemos que verlas, tenemos que entender. Por ejemplo, cuando vemos la conquista y entendemos por qué razón Cristóbal Colón hizo esos viajes, por qué los reyes católicos, y estamos estudiando la parte europea, pero porque es parte de nuestra historia y es un pedacito. No es que nosotros en sexto compramos un libro que se llama La historia de España. ¿Para qué, verdad? No lo necesitamos. Estaría muy chido estudiar la historia de España, de cualquier otro país, si a usted le gusta, si a usted le interesa, pero no es parte de nuestro estudio. Entonces la C se descarta porque dice que enfatiza. Enfatizar es darle prioridad al conocimiento de las culturas ajenas a la nuestra y eso nunca va a ser correcto. Así que se va la C y quedamos con la que creíamos desde un principio que es la A, que habla de valores, comportamientos, características culturales de nuestra sociedad. Nos vamos para la pregunta 24. Pregunta 24 tiene que ver con la anexión del partido de Nicoya. Recuerden que todo lo que tenga que ver con la anexión del partido de Nicoya es positivo para nosotros, ¿verdad? Si nosotros encontramos características negativas, esas no van a ser, porque la anexión del partido de Nicoya nos trajo riqueza cultural, nos trajo nuevos territorios, nos trajo zonas costeras donde podemos encontrar playas, turismo, donde podemos encontrar un montón de cosas buenas, comida, música, es positivo, ¿ok? Dice la 24. Según la información anterior, la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica desde un punto geográfico, o sea, desde un punto de tierra, de terreno, eso significa geográfico, fue relevante, o sea, importante, ya que A. Permitió continuar y expandir es hacer más grande, las actividades económicas que existían en la región. Si revisamos la A, suena bastante bien porque pues, dice expandir, hacer más grande, continuar con lo que ya se estaba haciendo, porque obviamente es una zona a la par de lo que es Nicoya, entonces era muy parecido todo. B. Aumentó el territorio de Costa Rica y redujo el territorio de Nicaragua. Aunque esta suene bastante lógica, ahorita vamos a leer el párrafo. Y C. Diversificó y fortaleció las rutas comerciales hacia el sur del país. La C es la que menos parece tener que ver, pero en este caso, en el que las tres tienen un poquito, no hay banderas rojas, no hay nada que me diga, uy, esto es mentira, nos tenemos que ir al texto. Dice el texto, la historia del partido de Nicoya siempre estuvo conectada con la de Costa Rica. Siempre estuvo conectada, o sea que ya había una relación. Su economía, al igual que la de Bagaces y Cañas ya era parte de Costa Rica, se basaba en la agricultura y la ganadería, lo que le permitió comerciar entre ellos. Además,
usaban el río Tempisque para intercambiar productos con Punta Arenas. Entonces, vemos que me están diciendo que el partido de Nicoya ya tenía relación con Bagaces, con Cañas e incluso con Punta Arenas. También fue importante el Golfo de Nicoya y el río Tempisque para las comunicaciones y las actividades económicas. Así que no es la B, porque en la B me están hablando de algo que ni siquiera se menciona en el texto. Y no es la C, porque no dice que se diversificó ni se fortalecieron rutas hacia el sur del país. Nunca se habla del sur del país, sino que me están hablando de que se continuó y se continuó porque ya había relación y se expandieron las actividades que ya existían, porque ya había ganadería y ya había agricultura. ¿Ok? En este caso, la respuesta correcta es la A. La verdad, chiquillos, de todas las que hemos hecho hasta el momento, esta ha sido una de las más difíciles porque realmente hay que ir a buscar en el texto. Pero tampoco era que el texto no me decía, ¿verdad? El texto estaba bien clarito. Nos vamos a pasar a la pregunta 25. Dice, la información anterior hace referencia a distintas funciones que desempeña la institución denominada. Tenemos Instituto Mixto de Ayuda Social, que es el IMAS, Ministerio de Educación Pública, que es el MEP, y Equipo Básico de Atención Integral en Salud, que son los EBAIS. Tenemos que ir a leer. A ver, si es Instituto Mixto de Ayuda Social, recuerde que tiene que ver con ayudas socioeconómicas para personas en pobreza y pobreza extrema. El Ministerio de Educación Pública con temas educativos, no tanto con becas, porque recuerden que las becas son de Limas, aunque diga que son becas para estudiar. Y equipo básico de atención integral en salud, que es el EVAIS, obviamente con salud, ¿verdad? Con atención primaria, con, qué sé yo, ir al dentista, ir a ponerme vacunas, ir a una cita porque me siento mal, porque tengo gripe, el control de las mujeres embarazadas o cuando el bebito nace, cositas así. Dice el texto, los servicios que realizan estas instituciones incluyen la atención preventiva y vacunas. Ya, con solo leer vacunas, ya sabemos que son los EVAIS a través de consultas y visitas a domicilio, así como el cuidado de enfermedades crónicas y detección temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer. Claramente estamos hablando de los equipos básicos de atención integral en salud. Aquí la palabra salud ya, ¿verdad? Les iba a dar la pista más grande de todas, pero bueno, ahí les expliqué un poquito por qué. 26. La 26 de una vez me habla de la Defensoría de los Habitantes aquí con solo caer en el texto, ¿verdad? Pero vamos a ver la forma normal que usamos nosotros. La información anterior se refiere a la importancia de la Defensoría de los Habitantes como promotora de los derechos del estudiantado. Dice estudiantado porque todas estas instituciones se van a relacionar en para qué les sirve a ustedes, ya sea el PANI, el EVAIS, el IMAS, el MEP, la Defensoría de los Habitantes o la Caja Costarricense de Seguro Social va a estar enfocada de por qué les sirve a ustedes los estudiantes. Es por eso es que dice estudiantado. Y recuerden que la Defensoría de los Habitantes, pues es la Defensoría de los Habitantes. Su mismo nombre lo dice, no hay mucha ciencia, es defendernos cuando alguna institución hace mal su trabajo, comete alguna infracción, por ejemplo, algo que no esté bien. Dice que A. Sanciona a las instituciones públicas por el incumplimiento de sus funciones a favor del estudiantado. Chiquillos, aunque esta suena muy bien, la palabra sanciona dice que la Defensoría de los Habitantes castiga. Sancionar es castigar y a ellos no les corresponde el castigo. Vean que si nos vamos aquí arribita al texto dice interesado en conocer, ¿verdad? La Defensoría de los Habitantes investiga, dictamina si algo se está haciendo mal, pero no le toca a ella castigar. En Costa Rica tenemos otros lugares que son los que se encargan de hacer esas sanciones, ¿verdad? B, sustituye las funciones de otras instituciones, no sustituye. Ella lo que hace es conocer, investigar, fijarse que estén haciendo bien las cosas o mal las cosas
para poder intervenir y buscar una solución. Entonces, ni castiga ni sustituye. Y la C dice, supervisa. Si nos fijamos, supervisar sí es conocer, fijarse que estén haciendo bien, revisando, atendiendo que todo esté bien. Incluso aquí dice prevenir. Si ellos supervisan y se dan cuenta que esto podría salir mal, entonces lo pueden prevenir. La respuesta correcta aquí es la C. Supervisa el cumplimiento de los deberes de otras instituciones públicas en el cumplimiento de los derechos del estudiantado. Pregunta 26. Ay, ay, no, la 26 es la que acabamos de hacer, ¿verdad? 27. Según el texto anterior, la anexión del partido de Nicoya significa para Costa Rica. A. La sustitución de las costumbres. Ya con solo leer sustitución, no. Porque la sustitución quiere decir que abandonamos lo que nosotros hacíamos y todos nos volvimos igual a las costumbres de la anexión del partido de Nicoya. Y eso no es cierto. Esa es nuestra banderita roja. B. La adopción de un nuevo modo de vida de acuerdo con las tradiciones de los habitantes de Nicoya. La A y la B dicen exactamente lo mismo con otras palabras. Y la C dice el incrementos aumento de los elementos culturales que forman parte del patrimonio costarricense. Aumento. No dice que perdimos lo que ya había, ni que lo sustituimos, ni que lo abandonamos. Dice que se aumentó lo que ya había, la cultura que ya había, más la cultura que trajo Nicoya. Por eso la respuesta correcta es la C. Pregunta 28. Según el texto anterior, el I+, tiene un papel importante en el cumplimiento de los derechos del estudiantado. Cuando relacionamos I+, que es el que brinda ayuda a la pobreza, y el estudiantado, nos vamos a referir a becas para que las personas puedan seguir estudiando, para que puedan recibir el apoyo que necesiten en sus estudios. De hecho, aquí arriba habla del programa Avancemos y el programa Avancemos son las becas. La misma palabra lo dice, avancemos, ¿verdad? Que sigamos estudiando. Vamos a ver cuál de las tres opciones es correcta. Estimula con ayuda económica la permanencia. Hasta ahí todo suena muy bien, pero yo sé que ustedes se tienen que haber dado cuenta que aquí sigue una banderita roja y es la palabra todas. Dice de todas las personas. Y no es cierto. Ellos no le dan beca a todas las personas. Le dan beca a las personas que hayan cumplido con ciertos requisitos en un estudio que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, puede ser que en una familia hayan dos niños estudiando sexto grado que sean primos y que uno sí reciba la beca y el otro no. Entonces, no podemos decir que a todos. Hay personas que no y hay personas que sí y depende de unos requisitos. Así que la A es una generalización y por lo tanto no es. B. Financia a las personas interesadas en carreras que sean impartidas por instituciones estatales. La B tampoco es, mis amores, porque la B está hablando de carreras y las carreras son universitarias. Y el IMAS no da apoyo para la educación universitaria. Se trata más que todo de la escuela y el colegio. De hecho, si ustedes se vienen a leer el párrafo de aquí, habla de primaria, secundaria, ¿verdad? No habla de colegio. De la universidad, perdón. Y la C dice, propicia un soporte para que el estudiantado continúe y concluya la educación básica. Chiquillos, la educación básica es la educación de la escuela y el colegio, ¿verdad? Ya la demás es educación, la educación universitaria se llama estudios superiores, no es básica. Entonces, es la C en este caso. Vámonos para la pregunta 29, ya casi terminamos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es una buena práctica que propicia la protección del medio ambiente? Buena práctica, ojo, es una palabra importante, ¿verdad? Dice, aumentar
el consumo de productos alimenticios procesados, frituras. Eso no es buena práctica ni para el ambiente ni para el estómago. Entonces la A, nada que ver, ¿verdad? B, buscar alternativas de producción que permiten exceder el consumo real que necesita cada persona. Eso no parece ser bueno para la naturaleza, ¿verdad? Exceder el consumo real. Y C, adoptar prácticas de consumo que equilibren lo que se necesita con lo que se consume en exceso. Entonces, aquí la palabra clave en la C en realidad es el equilibrio. Siempre que busquemos el equilibrio entre la producción y la necesidad, vamos a tener una buena forma de manejar de forma racional la naturaleza, los recursos naturales, no excedernos en lo que no necesitamos, solo tomar lo que necesitamos como nos enseñaron las culturas indígenas. Vamos a la 30. A partir del texto anterior se puede establecer que los símbolos nacionales representan a la sociedad costarricense. Los distintos periodos en que se divide la historia de Costa Rica, los símbolos nacionales no tienen que ver con los periodos, ¿ok? No tienen nada que ver con los periodos. B, una serie de acontecimientos históricos y reflejo de varios elementos culturales que unen a los costarricenses. Aquí hay bastante información buena, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los elementos que nos hacen costarricenses y diferentes a los demás. Y C, el desarrollo socioeconómico que ha alcanzado y la proyección del país ante la región de América Central no tiene nada que ver, ¿verdad? Nuestros símbolos nacionales no tienen mucho que ver con la economía. No digo que no mucho porque, por ejemplo, el café, que es un símbolo nacional, sí es símbolo nacional porque representó algo importante para nuestra economía, sacándonos de la pobreza que había en aquel momento. Pero no es que todos los símbolos tienen que ver con eso. Nos vamos a la 31. De acuerdo con la información anterior, el programa Bandera Azul apoya iniciativas que propician prácticas y actitudes para proteger el medio, ya que, dice la A, su objetivo es incentivar la aceptación y el apoyo de la sociedad en el tema de conciencia ambiental. La A suena muy bien. B. Las decisiones sobre las resoluciones de los problemas ambientales deben ser asumidas completamente por el AIA. Eso es una generalización, una exageración. B. Pretende delegar en las personas la responsabilidad total de la conservación. Tanto la B como la C son exageraciones. La respuesta correcta es la A. Pregunta 32. En el texto anterior reconoce un aporte de los pueblos originarios a la identidad costarricense, el cual consiste en, entonces vamos a hablar un aporte de las culturas indígenas. A, fomentar en las nuevas generaciones la importancia de transformar las prácticas culturales ancestrales. No, no queremos cambiar la cultura de Costa Rica. B, sustituir las prácticas antiguas por otras más modernas. Es lo mismo que dijimos en la A, no queremos cambiarlas. Y C, preservar las costumbres y tradiciones como aspectos fundamentales de la identidad de un pueblo. Esa sería la correcta. Lo que dice es cierto, preservar esa cultura, guardarla y protegerla. Pregunta número 33. El texto anterior distingue la situación real, ¿verdad? Que vivieron los pueblos de origen africano durante la colonia. A. Fueron sometidos a un régimen de trabajo forzoso y establecieron una sociedad de amplias diferencias sociales. B. Lograron que los españoles comprendieran sus formas de vivir y respetaran la cotidianidad de sus costumbres. Súper falso. C.
Las diferencias entre las variedades de clases sociales existentes principalmente eran de tipo económico. Esto no es cierto. Las diferencias no eran solo de tipo económico, eran del color de la piel y del lugar de donde venía cada persona, porque incluso los españoles que nacieron aquí eran discriminados y tenían dinero, así que no es la parte económica. La respuesta correcta, que es bastante clara, ¿verdad? Porque habla de la realidad, es la A. Pregunta 34. Al considerar la información anterior, el contacto de los europeos con las culturas autóctonas, o sea, con las que ya existían aquí, significó un impacto negativo al modo de vida de los pueblos originarios del país, completamente cierto, fue todo negativo. B. La aceptación por parte de los indígenas de las exigencias de los españoles. No, ustedes saben que hubieron batallas indígenas que trataron de defenderse, que no lo lograron del todo, es diferente, pero no fue que lo aceptaron así porque así. Y C, el crecimiento de la población aborigen. Ni siquiera voy a seguir leyendo. La población aborigen disminuyó exageradamente porque separaron a las familias, separaron hombres y mujeres indígenas que jamás en la vida se volvieron a ver, en algunos casos las familias, y en otros casos empezaron a nacer ya niños mestizos porque se mezclaron las sociedades, las etnias. Así que la respuesta correcta en la 34 es la A. Y ahora sí, la última, porque como este es el examen de este año, son 35, ¿verdad? Dice, al considerar la información anterior, la importancia que representa la bandera de Costa Rica como símbolo nacional consiste en que A. Debe usarse comercialmente para beneficio de particulares y empresarios. Ese jamás puede ser un uso de la bandera. B. Propicia una mayor identificación del pueblo costarricense con sus valores. Suena muy bien. Y C. Representa las luchas de las antiguas generaciones políticas del país. No tiene nada que ver con eso. De hecho, si ustedes se van a leer arriba, no tiene nada que ver con luchas políticas. Así que la respuesta correcta es la B. Y chiquillos, aquí terminamos este video. Fue de media hora. El video era un poquito extra. Nos faltaba media hora de clase ayer. Espero que hayan entendido todo. Les voy a mandar dos prácticas para que las hagan. Y de hecho, les voy a mostrar aquí mismo en este video cómo son esas prácticas, porque quiero darles una recomendación con eso. Las prácticas son de estas normales que siempre hacemos. La idea, lo que yo quiero es que ustedes las vean en computadora. Si no pueden verlas en computadora, las tienen que ver necesariamente en celular o incluso en tablet, chicos, que la pantalla es que la vean de forma horizontal. Va a venir la pregunta así y ustedes van a venir a marcar cualquiera, ¿verdad? Y ya ahí les va a decir si está buena o está mala y al final van a tener una calificación. Como ustedes saben, siempre pueden volver a empezar a hacerlo las veces que necesiten. Estas son dos prácticas. Son el examen del 2024 y el examen del 2023 para que ustedes puedan eh, practicar, hacer ejercicios y ver qué tal están. Chao, chiquillos.